Matrix era un sistema de control tan perfecto que incluso la esperanza formaba parte de ella. Pero dentro de toda su supuesta perfección existía una leyenda. La leyenda de un ser capaz de manipular la Matrix, liberar a la humanidad y terminar de una vez por todas la guerra contra las máquinas. La leyenda del elegido. Durante años los humanos de Zion creyeron que esa profecía era su mayor esperanza, pero la verdad era mucho más oscura, porque Neo no era el primer elegido, y la profecía no era una salvación, sino parte de un ciclo sin fin creado por las máquinas. Y en este video te contaré cómo fue creado exactamente. Así que ve por tu botana favorita, ponte cómodo y disfruta. Thomas Anderson era un hombre atrapado en una vida que sentía falsa. De día trabajaba como programador, de noche era Neo, un hacker obsesionado con una pregunta que parecía perseguirlo desde las sombras. ¿Qué es la Matrix? Esa duda lo separaba del resto. Mientras millones de humanos aceptaban su realidad artificial sin cuestionarla, Neo sentía que algo estaba mal. No sabía qué era ni cómo explicarlo, pero podía sentirlo, como una astilla en la mente, una sensación de que el mundo que conocía era solo una mentira perfectamente construida. Y entonces apareció Morfeo. Para Morfeo, Neo no era un simple hacker, era la respuesta a una profecía. Era el hombre que podía liberar a la humanidad. Era el elegido. Así que le ofreció una decisión: seguir dormido dentro de la ilusión o despertar y ver la verdad. Neo eligió despertar y en ese momento murió Thomas Anderson. Neo despertó en el mundo real, conectado a una cápsula con su cuerpo debilitado, rodeado de máquinas y torres infinitas de humanos cultivados como baterías. Ahí comprendió la verdad. La humanidad había perdido la guerra contra las máquinas y el mundo que conocía no existía. El cielo estaba muerto, la superficie destruida y casi todos los humanos vivían conectados a una simulación creada por una inteligencia artificial. Un sistema conocido como la Matrix. Una prisión invisible, no hecha de muros, sino de percepción. Y Morfeo le ofreció a Neo algo más que la verdad, un propósito. Neo debía convertirse en el elegido, debía aprender a ver la Matrix como lo que realmente era, un código, un sistema y una falsa realidad con reglas que podían doblarse, romperse y superarse. Al principio Neo no parecía especial, fallaba, dudaba y no lograba creer por completo. Cuando saltaba, caía. Cuando peleaba, seguía limitado por su mente humana, pero Morfeo insistía en algo esencial. La Matrix no era real. El cuerpo solo hacía lo que la mente aceptaba como posible. Y si Neo podía liberar su mente, entonces podría hacer lo imposible. Pero incluso la profecía tenía grietas. Cuando Neo visitó el oráculo, esperaba una confirmación. Esperaba escuchar que él era el elegido, pero el oráculo le dijo justo lo contrario. Le dijo que no parecía serlo, o al menos que aún no lo era. Pero también le dio una advertencia. Llegaría un momento en el que tendría que elegir entre su vida y la de Morfeo. Esta escena parece confundir la profecía, pero en realidad la empuja hacia adelante. Porque Neo no se convierte en el elegido porque alguien se lo diga, sino porque decide actuar como si la vida de los demás importara más que su propio miedo. Cuando Morfeo es capturado por los agentes, Neo toma una decisión imposible. Va a rescatarlo. No porque sepa que va a ganar, ni porque esté seguro de ser especial, sino porque elige intentarlo. Y esa decisión lo transforma. Neo comienza a romper límites que antes parecían imposibles, desafía a agentes, esquiva balas a velocidades imposibles, pero todavía no ha despertado por completo. El verdadero cambio llega cuando el agente Smith lo mata dentro de la Matrix. Su corazón se detiene y su cuerpo real empieza a morir. Por un instante parece que la profecía era mentira, pero entonces Trinity le revela algo. El oráculo le había dicho que se enamoraría de un hombre y ese hombre sería el elegido. Y ella ama a Neo, por lo que es imposible que Neo muera. Entonces Neo se levanta, pero ya no ve la Matrix como antes. Ya no ve paredes ni balas, ya no ve enemigos invencibles, solo código. Ahora puede ver la estructura de la prisión que es Matrix, y por primera vez deja de obedecer sus reglas. Neo parece haberse convertido exactamente en lo que la humanidad necesitaba: un mesías digital, un hombre capaz de liberar mentes y un símbolo de esperanza. Pero si crees que esta historia es otra más sobre un mesías que salva al mundo, créeme que no estás preparado para lo que viene.
porque esa esperanza escondía una trampa y porque la historia de Neo no era nueva. La Matrix ya había pasado por esto antes, y aquí es donde las máquinas revelan su verdad más aterradora. El elegido no era un error inesperado, era una parte necesaria del sistema. Según el arquitecto, programa creador de la Matrix, toda simulación tenía un problema. No podía controlar completamente la elección humana. Aunque la mayoría de las mentes humanas aceptaban la simulación, siempre existía una pequeña parte de la humanidad que rechazaba la realidad artificial. Una anomalía, un residuo matemático y un fallo inevitable. Y si ese fallo crecía demasiado, podía amenazar todo el sistema y destruir la Matrix. Así que las máquinas hicieron algo brillante y monstruoso. En lugar de destruir la anomalía, la integraron y controlaron la narrativa. Crearon una profecía, pero más importante, crearon Zion, la última ciudad de humanos. Permitieron que algunos humanos despertaran y que creyeran que estaban construyendo una resistencia, pero en realidad la llamada resistencia ya estaba considerada por la Matrix y era parte del control. Zion no era el fracaso de la Matrix, era su válvula de escape, un lugar donde iban los humanos que no aceptaban la simulación, un lugar donde podían creer que eran libres, un lugar donde podían amar, luchar, tener líderes, tener símbolos y esperar al elegido. Pero cuando Zion crecía demasiado, las máquinas simplemente la destruían. Después, el elegido llegaba al arquitecto. Este le mostraba la verdad y entonces el elegido tenía que tomar una decisión. Volver a la fuente, reiniciar la Matrix y elegir a un pequeño grupo de humanos para reconstruir Zion, o negarse y provocar el colapso total del sistema, matando a todos los humanos conectados y también condenando a Zion. Ese era el ciclo. La Matrix crecía, la anomalía aparecía, el elegido despertaba, Zion resistía, las máquinas atacaban, el elegido regresaba a la fuente y la Matrix se reiniciaba. Entonces Zion era destruida y luego reconstruida, una y otra y otra y otra vez. Un ciclo de destrucción sin fin en donde los humanos eran los únicos perdedores. Y si te lo estabas preguntando, sí, Neo era la sexta versión del elegido, la sexta vez que Zion sería destruida. Antes de él ya habían existido otros humanos que creyeron ser la esperanza definitiva y que llegaron al mismo cuarto blanco frente al arquitecto y aceptaron reiniciar el sistema. Todos ellos habían sentido un amor general por la humanidad, un apego a la especie y una responsabilidad colectiva. Pero aquí es donde el resultado se pone interesante. Neo era diferente, no porque fuera más poderoso ni nada de eso, sino por algo mucho más humano. Trinity. El arquitecto esperaba que Neo eligiera salvar a la humanidad como concepto, como siempre había sucedido con los anteriores elegidos. Pero Neo solo tenía en mente salvar a una persona, a Trinity. No por egoísmo, sino por la emoción más humana que existe, el amor. Una emoción que ni siquiera las máquinas entendían del todo y que no pudieron predecir. Y cuando tuvo que elegir entre volver a la fuente o salvarla, eligió a Trinity. Ese acto rompió el ciclo. Desde la lógica de las máquinas fue una decisión irracional. Desde la lógica humana fue exactamente lo que lo hacía libre. Porque la Matrix podía calcular patrones, manipular profecías y diseñar ciclos, pero no pudo controlar del todo el amor de Neo por Trinity. Y al romper el ciclo, Neo también desató algo que las máquinas ya no podían contener: al agente Smith. Smith había dejado de ser un simple agente. Después de su contacto con Neo, se convirtió en un virus, una anomalía opuesta. Si Neo representaba la elección, Smith representaba la negación, el deseo de borrar, de copiar y de convertirlo todo en sí mismo. Mientras Neo se volvía más humano, Smith se volvía más vacío, y poco a poco empezó a infectar la Matrix, multiplicándose sin control, amenazando no solo a los humanos, sino también a las máquinas. Por primera vez, las máquinas necesitaban a Neo, no como parte del ciclo, sino como una solución a un problema que ellos mismos ya no podían detener. Neo llegó entonces a la ciudad de las máquinas, ciego, herido, guiado por algo más grande que la vista. Y en lugar de destruirlas, hizo un trato. Él se desharía del virus Smith por las máquinas, pero a cambio, las máquinas dejarían en paz a Zion para siempre y aprenderían a coexistir con los humanos. Deus Ex Machina, el rostro de las máquinas, acepta el trato y así, el elegido que había sido diseñado para reiniciar la prisión,
terminó negociando la paz para la humanidad. Así que Neo entró una última vez a la Matrix, donde Smith ya lo esperaba. Y así inicia el duelo entre dos anomalías, entre amor y vacío, entre sacrificio y destrucción. Smith no podía entender por qué Neo seguía luchando, no entendía el porqué de la esperanza, y no entendía el sacrificio que Neo estaba haciendo. Pero sobre todo, no entendía por qué alguien seguiría levantándose cuando todo parecía perdido. Y eso precisamente era la respuesta. Neo seguía peleando porque elegía hacerlo. No porque la profecía lo obligara, ni porque el sistema lo hubiera diseñado así, sino porque había decidido creer en algo más allá de sí mismo. Al final, Neo comprende que no puede vencer a Smith destruyéndolo desde afuera. Tiene que dejar que Smith lo absorba, tiene que entregarse. Y cuando Smith lo copia, las máquinas usan esa conexión para eliminarlo desde adentro. Neo muere en este proceso, Smith desaparece y la Matrix se reinicia. Pero esta vez algo es distinto. Zion no es destruida, la guerra se detiene y esta vez los humanos que quieran despertar podrán hacerlo. El ciclo por primera vez queda roto, y por eso la historia de Neo es mucho más trágica y profunda de lo que parece, porque no era simplemente un salvador elegido por el destino, sino una anomalía que el sistema había aprendido a usar a su conveniencia, una pieza dentro de una máquina gigantesca y una esperanza fabricada para que la humanidad aceptara otra vuelta del mismo ciclo. Pero no olvidemos lo más importante, Neo era una anomalía en la Matrix, sí, pero fuera de ella, era un ser humano como tú y como yo, que eligió sacrificar su vida para salvar a la humanidad de la esclavitud de las máquinas. Un hombre que eligió desde el amor y por encima de una ecuación, y al hacerlo se volvió verdaderamente libre. Ese es el verdadero poder de Neo y la lección de esta historia. Neo se vuelve el elegido porque elige serlo, y con ese libre albedrío, elige romper el ciclo de destrucción. Si este video ha sido de tu agrado, apreciaría muchísimo que dejaras tu like y que comentaras qué opinas de este gran personaje. Sin más por el momento, se despide de ti tu fiel amigo y servidor, Tadilon97. Nos vemos en el próximo video.